Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes y los que están en la Zoom. Ahora vamos a tener un taller, justamente, pero primero quiero dar la bienvenida a la doctora Vicenta Rodríguez Martín, quien llegó recientemente desde Toledo, España, ¿no? Para brindarnos este taller. La doctora Vicenta Rodríguez es doctora en psicología, diplomada en trabajo social, profesora titular en el área de Trabajo Social y Servicios Sociales en la Universidad de Castilla-La Mancha, autora de un amplio número de artículos y capítulos del libro resultantes de investigaciones dirigidas. Participa en redes y colabora habitualmente en temas de investigación, formación, docencia y evaluación con universidades de Chile, Brasil, México, Bolivia, Uruguay, Ecuador, Perú, Argentina, Colombia, Marruecos, Portugal y Georgia. Ha participado en 18 proyectos de cooperación internacional. Es fundadora y presidenta de la Asociación en Equilibrio Verde y Violeta, desde donde está desarrollando varios proyectos de cooperación en Bolivia y México, orientados a la prevención de la violencia de género y la promoción del empoderamiento de las mujeres, contando para ello con el apoyo financiero de instituciones públicas. Para hoy tenemos planificado el taller Prácticas y Estrategias que facilitan la promoción del empoderamiento en estudiantes mujeres dentro de establecimientos educativos. Vicenta, es un gusto tenerte aquí en Bolivia. Continuamente nos vemos a partir de la silla, de forma virtual, tú desde España, nosotros desde aquí. Ahora es un gusto poder tenerte y escucharte. Bienvenida. ¿Me pasas las diapositivas? ¿Me pasas las diapositivas? Bueno, buenas tardes. Es un placer estar en este lugar después de haber estado viajando 24 horas. Ayer salí de mi casa, ayer por la tarde, y una ha ido enlazando para estar compartiendo esta tarde con ustedes, ya en mi noche, algunas de las cuestiones que yo he trabajado. Agradezco a Paola, a Jorge, ambos responsables institucionales de la USFA, que me hayan invitado, porque para mí es un placer intercambiar, sobre todo también que hemos vuelto ya a la presencialidad, poder interaccionar con gente de acá y de allá, y veremos cómo nos atraviesan algunas realidades similares. Saludo también a quienes están virtualmente, en el que la virtualidad se ha convertido en un espacio que nos une, aunque creo que lo que realmente los congresos aportan, además de todos los conocimientos, es la oportunidad de hacer redes, y es un privilegio cuando contactas con las personas en los contextos físicos, ¿no? Contaba antes que la semana pasada estuve en un congreso de 900 personas, 900.000 personas, fue presencial, y lo realmente relevante, además de los contenidos, pero bueno, ya sabemos que la virtualidad también se queda grabada y podemos acceder a ello, es justamente estos espacios de intercambio de gente de acá y de allá, que estamos trabajando cosas diversas. Así que quienes estáis virtualmente vais a perder esta oportunidad de conocer aquí a vuestros colegas y vuestras colegas para poder generar, ¿no?, esos espacios de fortalecimiento de red. Bueno, dicho esto, vamos a intenté dar un poco la vuelta al contenido de la sesión, con el objetivo de centrarnos más en planificar o en ver cómo estamos trabajando, qué impacto tenemos quienes estamos en el ámbito educativo, y sobre todo también cómo realidades de aquí y de allá en clave de género compartimos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Me pasas? En primer lugar, el profesor Landaeta ha dicho, yo trabajo el tema de violencias de género. Llevo trabajando en el tema desde el año 1995. Ha llovido desde entonces, pero afortunadamente es un camino en el que, como pone aquí en esta diapositiva, vamos avanzando y haciendo visibles nuevas modalidades de violencias o las manifestaciones de las violencias de género. Igualmente, les pongo otra diapositiva, que es un
una ventanita y vamos a ver qué papel tenemos, nosotros y nosotras también, en la generación de espacios igualitarios en contextos educativos o, por el contrario, normalizadores de violencias de género. Bien. Aquí, tomando una frase con cierta adaptación, vamos a hablar de que construir la igualdad en la mente de los hombres y de las mujeres es la clave para la erradicación de las violencias de género y la educación su herramienta fundamental. Cuando hablamos de educación, ¿qué entendemos por educación? ¿Cómo construimos? ¿Cómo trasladamos valores a nuestro alumnado? Cuando vamos a trabajar, cuando nos ponemos delante del aula, ¿solo nos avala el título o nos avala nuestra historia de vida? Y eso también lo aportamos. ¿Bien? En este sentido, bueno, esto simplemente la sesión creía que me podía mover, Jorge, entonces había intentado hacerlo algo más dinámico, entonces al final se va a quedar aquí un poco más en plan magistral. Entonces, bueno, sí que quería plantearos el abordaje, desde un abordaje psicosocial y ecológico de las violencias de género, cómo lo tenemos normalizado en nuestras vidas y sobre todo también cómo lo llevamos a los espacios educativos, desde los docentes, las docentes que somos, desde los distintos ámbitos profesionales vinculados a la educación con las que trabajamos y sobre todo también reflexionar algunos datos de algunas investigaciones que nos permitan plantearnos algunas herramientas, sobre todo para avanzar en el liderazgo de las mujeres y en la promoción también de la igualdad con los varones. ¿Sí? Bueno, creo que podemos trabajar desde una coconstrucción del conocimiento. Me había planteado aquí también partirnos del conocimiento situado, es decir, quiénes somos, por qué hemos venido aquí. Ahora os haré algunas preguntas y luego también vamos a hacer pues esa mirada del profesorado. Pero siempre tener la libertad de levantar la mano, interpelarme, porque también será una manera útil de que podamos compartir este conocimiento que tenemos. ¿Bien? Aunque el doctor Landaeta os ha hecho alguna breve descripción, yo sí quería trasladaros que desde el año 95 tengo un compromiso firme, por eso tengo ahí las gafas violeta, de analizar la realidad siempre desde la perspectiva de género, es decir, cómo nos atraviesan las desigualdades de modo diferente los hombres y las mujeres. Es decir, pero me da igual acá, allá, me da igual las múltiples realidades que tenemos, sino simplemente ver qué espacios ocupamos, cómo hacemos, qué recursos, cómo utilizamos el tiempo, cómo interpelamos y también cómo nos afectan las distintas problemas, situaciones de modo diferencial. ¿Cómo ha afectado la crisis pandémica a las mujeres y a los hombres? Desde la perspectiva de género, si hiciéramos un análisis, ¿cómo lo hubiésemos hecho? Es decir, pues en primer lugar nos ha afectado doblemente. Las profesiones vinculadas a los cuidados son mujeres, por tanto, más del 70%, haciendo una media internacional, quienes han cuidado han sido las mujeres. Quienes están en la economía informal son las mujeres mayoritariamente, por lo tanto, la probabilidad de que el rostro de la pobreza sea femenino pues es alto. Bien, entonces, ¿cómo todas las realidades las interpelamos desde esa perspectiva de género y, por tanto, podemos entender las desigualdades? Y aquí me remitía a este ejemplo. Yo, por ejemplo, cuando vengo de mi realidad aquí, a mí me llama plenamente la atención que los mercados son espacios de mujeres. Probablemente en otros espacios políticos ahí las mujeres no están ni ocupando las mismas posiciones, ni haciendo lo mismo, ni teniendo la misma visibilidad. Entonces, bueno, pues esos espacios públicos privados diferentes que son transversales a todo ello, ¿no? Entonces, bueno, esas las gafas violeta, esa perspectiva de género que interpela la realidad, es desde donde simbólicamente o realmente incluye esa mirada. También comparto con el profesor Landaeta la vinculación con RIA y aquí también pues, distintos espacios de construcción de estudios especializados, investigaciones especializadas y sobre todo también pues, esta entidad que ahora os contaré que estoy trabajando en Bolivia y era una de las razones también por las que vengo aquí. ¿Bien? Bueno. Hablar de género, hablar de violencias de género, hablar de género en el espacio educativo, hablar de empoderamiento, hablar de violencia, pareciera que todo el mundo sabe. Es falso.
Es decir, requiere un conocimiento experto, un conocimiento especializado. Podemos tener opinión, pero no es lo mismo que si queremos trabajar con rigor científico, tener un conocimiento real de esas situaciones de desigualdad y cómo todos esos datos, a partir de la luz de las teorías, nos están haciendo una devolución de la información que nos va a permitir llevar a cabo intervenciones orientadas a modificar. ¿Okay? Entonces, necesariamente podemos tener opinión, pero para actuar con rigor dentro del ámbito educativo, igual que ustedes se han formado, necesitamos tener metodología y sobre todo un proceso científico sustentado en un marco teórico. En este sentido, os cuento que yo estoy trabajando desde el año 2007 empecé, en 2010 hasta el momento he ido generando, si me lo pasas, distintas investigaciones desde un marco, desde el modelo ecológico. Es decir, podemos hablar de cómo es el espacio educativo, que ahora os le voy a presentar datos, pero tiene que tener un sentido de por qué nos acercamos a estudiar qué pasa en el espacio educativo y cómo podemos construir igualdad o, por el contrario, reproducir modelos estereotipados dentro del espacio. Es decir, para hacer ese análisis no se trata de ir cogiendo de aquí y de allá, sino tener ese sostén teórico que nos está argumentando nuestra manera de conocer. Entonces, desde este modelo ecológico en el que estamos hablando, la violencia de género nos dice que es un fenómeno multidimensional, es un fenómeno poliédrico en el que se insertan factores individuales, familiares, culturales, sociales, políticos, económicos, etcétera, etcétera. Entonces, para ir abordándolo necesitamos saber qué está pasando en cada uno de esos contextos. E igualmente, no solo hay una manifestación de las violencias de género en el espacio de la pareja, sino que antes hablaba con mis colegas académicos que hay también violencia sexual, hay trata sexual, hay matrimonios concertados, hay un montón de modalidades, hay ablación, es decir, tenemos que ir trabajando. Entonces, la suerte que yo he tenido es que desde este modelo voy analizando las distintas violencias y sobre todo hago incidencia en qué pasa en el entorno familiar, qué pasa con los propios jóvenes y las propias jóvenes y qué pasa también en el ámbito político y en este caso que os voy a mostrar en la escuela. Si la educación es el instrumento para generar procesos de igualdad, vamos a ver qué pasa en la escuela y cómo nos acercamos a la escuela desde distintas maneras y una de ellas justamente es el estudio de cómo perciben la igualdad y cómo perciben a los niños y las niñas el profesorado, porque esos son datos que vamos a tener luego cuando o bien ustedes son docentes o bien llevan a cabo intervenciones orientadas a la promoción de la igualdad o la prevención de las violencias de género en el espacio educativo. ¿Me van siguiendo bien? ¿Sí? Bien, como punto parte, ustedes no son ajenos a ninguna de los espacios en los que se desenvuelven. Ustedes sí, han sido socializados y socializadas en distintos entornos que si yo les preguntara ahora, si cuando pensamos en nuestros alumnos chicos, ¿qué cualidades les definen? Si pensamos en chicas, ¿qué cualidades les definen? Si hablamos de liderazgo, ¿qué cualidades? Y si hablamos de qué cualidades reúnen quienes se dedican a los cuidados, ¿quién pensamos que es cuidador? La mujer. ¿Y en el liderazgo? Vale. Bien. Es que esa es la realidad que les vamos a poner. Porque miren, justamente esto que antes hemos dicho, vamos a ir viendo luego cómo lo llevamos a nuestras aulas o cómo lo llevamos en cualquier espacio. Yo les pregunto, la igualdad entre hombres y mujeres, es decir, por ejemplo, el reparto del tiempo, las aspiraciones, los recursos en su entorno personal, ¿es igual que sus partners varones? Si están ocupando un puesto de responsabilidad, ¿es igual que el de su colega varón?
si viven en pareja, cómo distribuyen el tiempo, los cuidados, si han estudiado disciplinas vinculadas a lo social o vinculadas a la tecnología, es lo mismo. Si son profesores y profesoras de primaria que de universidad, ocupamos los mismos espacios. Bueno, pues ya nos daremos cuenta que efectivamente, pues esto que nos está guiando, ¿sí? ¿Me pasas, por favor? Es algo que es interesante tener en cuenta porque ustedes tienen unas leyes extraordinarias, igual que en mi país, igual que en todos los países, pero esas leyes no están caminando en generar procesos de transformación real efectiva. Es decir, hay lo que se llama la cooperación hipócrita. Hay un discurso que mantenemos en público y otro es el discurso que mantenemos en privado. Podemos decir que todo el mundo estamos de acuerdo con la igualdad, pero luego la desigualdad nos afecta y ¿qué hacemos para promover la igualdad? Pues a veces es reproducir miradas estereotipadas porque no nos damos cuenta cómo va a ser la investigación que yo le voy a mostrar ahora y que son relevantes porque eso implica que se lo estamos trasladando a con quienes estamos trabajando. Me da igual que si tienen criaturas ustedes, hijos e hijas, o si por el contrario están liderando una institución, o si por el contrario están diseñando programas específicos de trabajo. ¿Bien? Entonces, ¿sí? Si yo les preguntara cómo han aprendido ustedes y qué son los valores que han internalizado en su proceso de socialización, es decir, en sus entornos familiares, qué implicaba ser hombre, qué implicaba ser mujer y cómo esos valores ustedes lo han aprendido y lo llevan a cabo en sus ámbitos educativos. ¿Tiene esto importancia? Mucha, porque esas son las expectativas que vamos a tener de nuestro alumnado y vamos a ser las expectativas que vamos a tener nosotras también como psicólogas, educadoras y como psicólogos, educadores, trabajadores, trabajadoras sociales, etcétera, etcétera. Entonces, este es el marco en el que se hace necesario trabajar porque hablar de violencias de género hablamos simplemente de la parte más visible, pero en el fondo que justamente es toda esta sociedad que nos ha educado de modo diferencial a hombres y mujeres y que nos atraviesa en todo absolutamente lo que hacemos. Por tanto, si queremos avanzar, incluidas las educaciones, incluidas las profesiones, tenemos que deconstruir todo este mundo. No sé vuestras cifras, pero en mi país las cifras de las mujeres en ingenierías es marginal la presencia de las mujeres. Sin embargo, en las profesiones vinculadas a los cuidados, como puede ser la enfermería, como pueda ser la medicina, como pueda ser la psicología, como pueda ser la educación, son mayoritariamente femeninas. Es una anomalía. ¿Qué está pasando? Pues lo que está pasando es una reproducción estereotípica de eso que ustedes y yo hemos aprendido y que reproducimos ese guión y que en nuestros espacios educativos también reproducimos de modo lineal en todo lo que hacemos. ¿Bien? Entonces, para avanzar simplemente en el eje epistémico de retroceder en violencias de género implica trabajar desde un abordaje de la igualdad entre mujeres y hombres, entendiendo por igualdad y por feminismo todas aquellas oportunidades iguales en recursos, en tiempos y en posibilidades de hombres y mujeres. No es otra cosa. No hay nada más, simplemente tener ese equilibrio de los espacios entre unos y otras. Bien, ¿es interesante estudiar esto o no es interesante? Les pongo algunas cifras de un proyecto que presentaba recientemente y entonces tenía que estudiar cómo estaba aquí la violencia de género, sobre todo en la parte de población joven, que es con la que yo estoy trabajando en Oruro, en Toledo, aunque también en otras realidades. Y miren, Bolivia es el cuarto país de América Latina con el índice más alto de violencia en parejas jóvenes. Además, el 51,9% de las mujeres solteras de 15 años o más edad vivieron algún episodio de violencia en el transcurso de su relación con su enamorado o novio. Bolivia ocupa el primer lugar en violencia física y el segundo en violencia sexual. Aquí hago un inciso. Aquí en España hasta ahora no hemos tenido sensibilización sobre la violencia sexual. A mí me llamó poderosamente la atención cuando trabajando en institutos de aquí, del Beni, la violencia sexual era reconocida inmediatamente por las mujeres muy jóvenes. Entonces eso da cuenta también de la violencia, la visibilidad y la experiencia de esa violencia.
7 de cada 10 mujeres, hablan de la Organización Panamericana de este país, afirman haber sido víctimas de violencia en alguna vez en su vida, y además se reporta que durante el noviazgo es un precursor de violencia durante la vida marital. Quiere decir que si hay violencia en el noviazgo, la probabilidad es muy alta de que luego haya violencia en la relación de pareja adulta, que eso también lo tengo constatada yo en mis investigaciones. Y es interesante también porque Bolivia es un país muy rural, ruralizado, y nos dice que hasta un 67% de las mujeres que viven en entornos rurales han vivido una situación de violencia, mujeres jóvenes. Y la violencia, ¿de dónde sale? La violencia sale de la desigualdad. ¿Cómo construimos o cómo educamos en igualdad o desigualdad? Pues ahí tienen responsabilidad distintos factores, la socialización formal o la educación formal y la educación informal. Es decir, lo que se traduce o lo que se traslada en los espacios de la familia, de los libros de texto, pero también todos esos valores implícitos que sin ser parte de los libros de texto estamos trasladando, y son todas esas creencias, todo ese conjunto que es relevante a la hora de trabajar y donde hacer incidencia, hacer programas de prevención para cambiar esas dinámicas. ¿Me van siguiendo bien? ¿Tienen alguna duda, algo que compartir? ¿Discrepan desde ahora? Bueno, pues avanzamos. Esta es la realidad que ustedes tienen. Si esta es la realidad que ustedes tienen y estamos hablando de población joven, vamos a plantearnos qué pasa con estos chicos y estas chicas, por una parte, que han asistido a clase y que tienen estos niveles de violencia, y son unos niveles altos, muy altos, ¿ok? Y a mí, por ejemplo, me sorprende cuando mujeres mayores, la verbalización es: tengo suerte que ahora mi marido no me golpea. Estoy recogiendo datos también porque tengo otro proyecto en el Beni, intercambiando con ellas, normalizan esa situación, ¿no? Entonces, cuando a mí, por ejemplo, me ven que yo viajo sola y es como: ¿y su marido no va a tener otra mujer ahora mientras usted está aquí? Bien, es decir, probablemente por esas dinámicas culturales que generan esa expectativa de qué va a pasar, entonces yo no me muevo si estoy aquí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué está pasando y vuelvo a plantear qué jóvenes estamos formando para que se den estas cifras. ¿Ok? ¿Qué responsabilidad, ¿sí?, tenemos como profesionales para plantearnos qué podemos cambiar y hasta qué punto nos afecta en nuestras vidas, claro, porque al final también educamos en nuestro espacio familiar, y si yo tengo una serie de creencias internalizadas y nunca las he visto, pues al final, ¿qué está ocurriendo?, ¿no? Es decir, porque lo que les decía antes, sí tenemos mucha formación a nivel cognitivo, pero tenemos que hacer ese ensamblaje entre lo cognitivo y lo emocional y lo conductual. Y ahí está la clave y les contaré cómo estoy trabajando. Bueno, vamos a centrarnos en el personal educativo, en quienes educan, ¿no? Quienes educan formalmente o informalmente, entendiendo como tal la formación. Pues miren, son una pieza clave dentro del proceso vital, educativo de quienes se están formando, ¿vale? Es decir, porque al final formamos parte de un colegio, formamos parte de una institución y tenemos imbricada, hemos aprendido los valores culturales de esa organización. Entonces, somos correas de transmisión de esos valores que nuestro centro educativo propone en una dirección o en otra, porque ojo, a lo mejor es que ni siquiera se han planteado la igualdad o la desigualdad en los centros educativos. Es que a lo mejor ni siquiera se han planteado que, como son contenidos transversales, pues resulta que nadie los da. ¿Me siguen? Yo he hecho un análisis yo soy trabajadora social y psicóloga, en una de las carreras, trabajo social, no hay formación obligatoria. Entonces, quienes van a ser profesionales del trabajo social, nadie les ha enseñado género obligatoriamente. El análisis que he hecho de los planes de estudio en mi universidad sobre quienes van a ser futuros docentes, no hay ninguna asignatura de género. No hay ninguna asignatura de género en salud. Explíquenme si es un conocimiento científico que requiere una interpelación de la realidad,
¿Cómo vamos a formar si no sabemos? ¿Cómo vamos a depositar y vamos a decir tan banalmente que el cambio viene de la educación si quienes educan no tienen formación? ¿Me siguen? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es nuestro papel? ¿Y cómo tenemos que interpelar esa realidad? Entonces, ustedes también, quienes están en los espacios laborales, donde estén, ¿cuál es su contribución a ese trasladar valores y a esa invisibilidad a veces de la igualdad, de la desigualdad? Miren, allí en España sí que trabajamos bastante y en algunos centros educativos dicen, uy, ya no vengas más que ya hemos hecho 2 tareas, ¿no? Es decir, bueno, es que a lo mejor necesitamos 50. Entonces, ¿qué está pasando? Vuelvo a insistir y le retorno a las cifras de violencia explícita en población joven. No hablemos en población mayor. ¿Ok? ¿Y cómo contribuimos a ellos? Bueno, antes les decía que no sabemos, si no nos hemos pensado ni hemos dado cuenta cuál es nuestro proceso socializador. Si yo les pregunto si están ustedes en el aula, a la hora de definir a las chicas, ¿cómo las definen? Y a la hora de definir a los alumnos, ¿cómo les definen? ¿Les definen igual o diferente? ¿Cómo se definen ustedes, como hombres, como mujeres? ¿Qué cualidades otorgan? Y ahí será un proceso en el que sí que podremos ver que también estamos atravesados y atravesadas por todas las creencias sexistas que nos han enseñado, esos comportamientos desiguales. ¿Qué está ocurriendo, por ejemplo, en el uso del tiempo? Las mujeres, también en España y en Europa y en todo el país, nos vinculamos con carreras académicas, pero también con los cuidados, mientras que los varones exclusivamente están en el espacio público. Y eso es lo que se traslada. Entonces, luego hay una serie de impactos en la salud, en la calidad de vida, en los ahorros, en las pensiones, en la adultez, etcétera, etcétera, y sobre todo también en los modelos educativos que trasladamos. Por tanto, hay líneas de trabajo que es vamos a trabajar cuestionando nuestras creencias sexistas y no vamos a dar por supuesto que el hecho de tener una carrera universitaria nos blinda a las creencias sexistas. Porque lo que nos hemos dado cuenta es que tenemos mucha formación, pero luego no sabemos hacer, no sabemos trasladar todos esos conceptos y todas esas competencias en nuestras aulas o en nuestras disciplinas o en nuestros trabajos. ¿Bien? Esto implica que nos vamos a plantear el abordaje. Yo llevo mucho tiempo formando, ya desde el 95, pues imagínense, hasta ahora, ya he cumplido las bodas de plata, y todavía sigo trabajando en ello y en mí mucho más. Entonces vamos a darnos cuenta que no se trata de saber, sino cómo ponemos en práctica ese saber y cómo nuestros valores, el aprendizaje en doble bucle, cómo lo trasladamos, de manera que seamos conscientes que cuando estamos trabajando no solo nos define una titulación, no solo nos define el título de capacitación universitaria, sino que es todo, aportamos todo lo que llamamos nuestro capital emocional, nuestro capital social y lo llevamos a trabajar como si fuera una maleta. ¿Qué ocurre? Que a veces no nos damos cuenta, es decir, todos estos valores, creencias, objetivos radiografiados en clave de género, que esos son lo que estamos trasladando, además de enseñar a las criaturas o además de hacer un programa de prevención o además de hacer un programa de formación, etcétera, etcétera. Bien, ese es el marco fundamental para generar verdaderos procesos de transformación. Ustedes vemos, hay varones, pero mayoritariamente somos mujeres. En el aula tenemos bastante presencia de varones, pero, y sin embargo, ahora que le estaba contando al profesor Landaeta que estoy formando en un máster de masculinidades, y ahí solo hay hombres. Y cuando voy a formar a determinados perfiles, solo hay mujeres o solo hay hombres, ¿no? Es decir, bueno, ahí ya vemos dónde estamos ocupando los espacios y cómo también trasladamos todo eso, ¿no? Cuando vas a cuerpos y fuerzas de seguridad, pues a veces mayoritariamente hay hombres y si vas a personal de enfermería, pues mayoritariamente hay mujeres. Ya está, pues ahí trasladamos todo eso. ¿Qué impacto tiene esto en la educación? Bueno, pues al final construimos mundos en azules o mundos dirigidos a niños y niñas y eso es lo que hemos trasladado. ¿Bien? Entonces piensen cómo distribuyen su tiempo y qué valores llevan
y qué estereotipos tenemos internalizados, porque esos tienen mucha importancia a la hora de esas expectativas que yo les decía cuando ustedes piensan en un alumno y cuando ustedes piensan en una alumna, ¿es lo mismo? ¿Les definimos por lo mismo? Va a ser que no, como nos van a decir los datos. Es decir, entonces aquí tenemos miradas estereotipadas de lo que es atribuible a los hombres y de lo que es atribuible a las mujeres. Que yo también lo tengo y ustedes también, y yo me lo llevo puesto, pero como no me lo pienso nunca, pues pareciera que es todo como natural y que pareciera que somos iguales, pero luego no. Hicimos una investigación muy interesante de cómo habían distribuido el tiempo padres y madres durante la pandemia y qué había pasado después de la pandemia. Pues ¿saben qué? Que los padres, aun en pandemia, tenían más tiempo libre, dormían más y hacían menos tareas que las mujeres. Y cuando pasó el confinamiento, pues mucho más todavía. Entonces, ¿qué estaban aprendiendo los niños y las niñas? Que mi padre y mi madre no son iguales. Mi padre y mi madre no hacen las mismas tareas. Y muy sutil. Y además con una muestra en que más del 54% tenían estudios universitarios. ¿Vale? Entonces, tener estudios universitarios no nos garantiza tener un conocimiento de género, ni nos garantiza, así en vena, que nos lo han puesto con el título, llevar a cabo comportamientos igualitarios en todos nuestros espacios. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, sí, esto me lo pasas también, estos son más estereotipos. ¿Sí? ¿Me lo pasas? Bueno, pues les voy a plantear, ahora estoy haciendo este contexto, viendo desde dónde hemos trabajado, qué pasa con una investigación en concreto sobre la evaluación del sexismo en el espacio educativo, es decir, cuáles son las creencias sexistas que tienen profesores y profesoras, porque si yo les pregunto, todo el mundo concebimos igualdad, pero la clave está en voy a pasarte un cuestionario, voy a hacerte una serie de preguntas, tú contestas libremente, yo analizo los datos estadísticamente y te muestro si eso es así o no. ¿Qué creen que va a ser el resultado? ¿Habrá sexismo? ¿No habrá sexismo? ¿Percibiremos igual a los hombres, a los chicos y a las chicas? Pues vamos a ver los resultados. Bien, que no nos van a sorprender. Sí, ¿pasas? Bueno, pues esta es una investigación que está obtenida con fondos públicos y que está financiada por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, de la Junta de Comunidades, con apoyo del Ministerio de Igualdad de España. Bien, ¿qué es el contexto educativo? ¿Por qué nos interesa? ¿Qué traslada el profesorado? El profesorado traslada valores. El contexto educativo traslada modelos, traslada espacios. ¿Cómo distribuyen aquí el espacio de juegos, del recreo que llamamos ahí? Cuando los niños y las niñas descansan y salen al patio, ¿qué lugares ocupan los niños? ¿Qué lugares ocupan las niñas? Allí hay una cancha enorme de fútbol donde solo juegan los niños y entonces las niñas están escondidas en los espacios marginales donde los niños están. Ya están. ¿Qué están viendo? ¿Quién ocupa el espacio público? Ya estamos segregando. ¿Me siguen? Ya estamos lanzando mensajes. Incluimos juguetes en el que, por ejemplo, pasear a una niña lo lleven los niños. ¿Hasta qué edad? Es que si no, como me dijeron un día aquí también en Bolivia, es que les vamos a hacer muy frescos, que yo nunca había utilizado esa palabra. Cierto, es decir, ¿cómo promocionamos la igualdad y qué impacto va a tener en la elección de carrera? Porque miren, las niñas se vinculan con las profesiones de cuidados porque su proceso socializador es que sus juguetes, sus juegos, sus reconocimientos se orientan a promocionar el ser para otros, mientras que a los niños justamente lo contrario. La individualidad, la competencia. ¿Por qué juegan con un balón para ver quién mete más goles? ¿Cómo juegan las niñas? Las niñas juegan a cooperar, a compartir, mientras que los varones van en dirección contraria. Entonces, todos esos comportamientos y cómo tú lo promuevas tiene un resultado final. Y ese resultado final es que hoy tenemos crisis en que las niñas no están en ingeniería. Y hay una saturación
de mujeres en espacios de cuidado, pero luego se da lo que se llama la paradoja de la escalera mecánica, que aun habiendo muchos hombres, muchas mujeres en espacios, en la segregación vertical de las profesiones, quienes ocupan los puestos de poder son los hombres. Y yo me remito al congreso de la semana pasada, en el que mayoritariamente había mujeres, pero quienes detentaban los cargos de responsabilidad mayoritariamente eran hombres. Y estoy hablando de la semana pasada. Bien, entonces, bueno, toda esta realidad nos están diciendo cómo el profesorado es un agente fundamental en la transmisión de valores en pro de la igualdad. O como ni siquiera nos damos cuenta, pues aquí hacemos las cosas de cualquier manera, teniendo incidencia en ese espacio. Por ejemplo, ¿cómo reconocemos a las niñas los logros? ¿Les decimos que es muy trabajadora o que es muy inteligente? ¿Es un locus de control interno o es un locus de control externo? Las niñas se las reconoce como trabajadoras y a los niños como inteligentes. Entonces las niñas siempre se condicionan a todo el esfuerzo que tienen que hacer, mientras que los varones pues es de naturaleza, son brillantes, ¿no? Y eso es una experiencia cercana a una de mis hijas que justamente le hacían esa evolución, ¿no? Bien. Bueno, pues entonces el profesorado, que habéis sido socializado, igual que yo, en este entorno cultural en el que las culturas son sexistas, en el que pues trasladamos esos valores a nuestros y nuestras estudiantes. Entonces, si nuestro papel es clave, vamos a revisarnos, vuelvo a insistir, cómo hacemos esa transformación. Y luego también es interesante, de hecho la semana pasada, y le estoy hablando de la semana pasada, estaba con un trabajo de máster en el que de masculinidades hacían un análisis de los libros de texto, sobre qué imágenes trasladaban los libros de texto en cuanto a cuál era la presencia de las mujeres y haciendo qué. ¿Cuántas veces nombrábamos a las mujeres y haciendo qué? Pues volvíamos otra vez a poner de manifiesto que los libros que hemos avanzado mucho en España todavía tienen un cariz muy sexista en ese espacio. Nos seguimos vinculando los cuidados a las mujeres y todo lo que es lo agéntico a los varones. Entonces, esto es también el currículum oculto, que profesorado, por ejemplo, aquí las direcciones de los centros educativos, ¿quiénes las detentan? ¿Dónde están las mujeres? ¿Qué cargos ocupan? ¿Qué responsabilidades tienen? Y eso las criaturas no hace falta que lo vean, siempre se van a erigir. Yo recuerdo también en Perú, en un colegio en el que había 900 chicas. Casi todas eran profesoras, pero el director y el subdirector eran el director y el subdirector. ¿Bien? Entonces, ¿qué estamos viendo y qué espacios estamos ocupando? Entonces, eso se llama el currículum oculto, cómo trasladamos valores de modo sutil, sin necesidad de llevar acciones en contra o a veces justamente llevar acciones en contra de lo que decimos verbalmente, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Hay esa disonancia entre lo que decimos y hacemos. ¿Bien? Entonces sería a través de los libros de texto, las prácticas escolares y algo importante, las expectativas que el profesorado tiene, el efecto Pigmalión, acerca de los chicos y las chicas. En este sentido, las expectativas o la profecía autocumplida nos dicen que justamente que las expectativas son diferentes, no son neutras. Las expectativas que tienen los profesores y las profesoras respecto a su alumnado no es algo neutro, sino que a las niñas se les orienta más a todas las profesiones vinculadas a la literatura, a la comunicación, a las cosas que impliquen relación, mientras que a los varones a algo completamente diferente, el razonamiento espacial, la competitividad, la toma de decisiones, etcétera, etcétera. Pásense y vean los juguetes. Yo para educar a mis hijas a veces tenía que ir a los lugares de chicos, yo tengo 2 hijas, porque lo de las chicas siempre era lo mismo, los cuidados y lo verbal. No, yo quiero, de hecho una de mis hijas es ingeniera, ¿no? Quiero que haga cosas, que piense, que tenga un pensamiento analítico y eso no lo hay. Y ni siquiera a veces el profesorado somos conscientes, ¿no? Entonces, estas expectativas las trasladamos. Entonces, a veces, ese unido a todo lo que la sociedad espera de chicos y chicas, pues al final es como vamos modelando sin darnos cuenta. A pesar de que se nos llene la boca de que somos iguales. Ya les digo yo que en esto, desde el año 95 hasta ahora, yo me pillo a mí misma cada día en comportamientos a veces muy estereotipados, muy estereotípicos. ¿Ok? Bueno,
¿Qué es el sexismo y cómo vamos a estudiarlo? Haría referencia a la actitud en los 3 niveles, afectivo, cognitivo y conductual, que tenemos hacia un grupo, en este caso las mujeres. Es decir, vamos a ver cuáles son las dimensiones de prejuicio y actitudinal y conductual de qué roles consideramos y cualidades apropiadas y propias para los hombres y las mujeres. Yo les pregunté, en liderazgo, ¿qué cualidades teníamos y en quién pensábamos? En cuidados, ¿qué cualidades atribuíamos y en quién pensábamos? Cuando atribuíamos a qué esperábamos o qué cualidades tenía un niño o una niña, ¿eran iguales o no eran iguales? Pues ya está, volvemos aquí, ¿no? Es justamente eso. Pues si habláramos de competencias o de coeducación, pues oye, esta niña tiene una capacidad extraordinaria para el liderazgo, pues vamos a promocionar, vamos a fomentar. Este niño tiene habilidades artísticas o de cuidado, vamos a fomentarlo, pero a veces no somos capaces de ver eso y al contrario, ¿no? ¿Cómo vas a estudiar tus matemáticas si es muy difícil a una niña, ¿no? Pues dedícate pues, a la psicología o a otras cosas o a más mientras que a un chico, oye, con lo brillante que tú eres, ¿cómo vas a ser enfermero? Dedícate a la ingeniería. Mensajes sutiles de ese tipo que en el fondo lo único que estamos aquí trasladando. ¿Bien? Entonces, el sexismo ambivalente, sabéis que es una de las, pues uno de los teorías que ya lleva tiempo de Geek y Fisk, que lleva muchísimo tiempo, pero lo hemos retomado otra vez y nos damos cuenta de que todo está presente. Hace referencia, y aquí en España se está notando mucho, que durante mucho tiempo, por ejemplo, no hablábamos o no se veía un sexismo muy hostil y últimamente es hostil, es decir, que ya no importa ser machista y además lo dices y además lo difundes en las redes, ¿no? Hasta ahora como que teníamos un comportamiento más orientado al benévolo, a los cuidados y demás, pero ahora ya, bueno, pues hemos visto que no. Entonces, este sexismo ambivalente hace referencia como que conviven las dos partes. Por una parte hay hostilidad hacia los hombres y hacia las mujeres, pero por otra parte las vinculamos y edulcoramos y creemos que somos complementarios, ¿no? Y luego ya vamos a la pareja, vamos al romanticismo, vamos a todo eso que desde esa complementariedad y desde esos vínculos así como muy, entre comillas, acaramelados, pero en el fondo dejamos a las mujeres en el mismo lugar que antes, simplemente pues parece que somos más amables, ¿no? Por ejemplo, es cómo las mujeres nadie como las mujeres para cuidar a sus hijos e hijas. Pues si afirmamos eso, pues una de dos, o trabajas y cuidas hijos e hijas, o a ver qué pasa, ¿no? O renunciamos y entonces tenemos todo el síndrome de la superwoman y los hombres no ocupan esos espacios porque a priori ya consideramos que no son propios, cuando un empoderamiento pasa por la autonomía de unos y las otras. ¿Bien? ¿Hasta aquí me van siguiendo bien? ¿Sí? Es que como no me puedo mover, pues no puedo interaccionar, preguntar y también, ¿no? Para quienes están ahí en virtual puedan seguir. Bueno, nada, sigue, pásamelo porque es lo mismo. Vale, bueno, pues vamos a ver. Aquí no sé si ustedes conocen alguna investigación que se haya hecho sobre la percepción de las creencias o del sexismo en el espacio educativo. Entonces vamos a ver qué pasa antes, ¿no? Entonces empezamos a explorar y además de todas esas expectativas que teníamos, nos dice en una investigación del año 2019 en España, que es un país bandera vanguardista en políticas de igualdad, nos dice que el 75% del alumnado que están formándose tienen creencias sexistas. 75%, imagínense, con estas creencias y sin ninguna formación que les abandere o que les forme en perspectiva de género. Y volvemos a la frase inicial. El cambio pasa por la educación, pero ¿cómo educamos a quien educa o cómo no educamos en perspectiva de género a quien educa? ¿Me siguen? Y las actitudes que muestran son tanto hostiles como benevolentes. ¿Ok? Además, en esta otra valoración del 2017, también allí en nuestra región, nos decía que además de no tener ninguna formación, no se sentían preparados y preparadas para formar en igualdad de género y aquí en educación afectivo-sexual. ¿Vale? Es decir, no tenemos formación, no me siento capacitada, pero yo estoy transmitiendo valores.
todo el día, de expectativas, de relación, de vinculación. Imagínense que los datos son para pensar y mucho, es decir, delegamos en la educación el avance en igualdad. Pero si no tenemos formación y tenemos creencias sexistas, ¿cómo vamos a educar? Bueno, pues nos acercamos a investigar, pasas por favor, la realidad, ¿no? No, sí, pásame esta, que tampoco os voy a abrumar con más datos. Y vamos a pensar también, no solo qué creencias sexistas, sino percibimos a las mujeres con capacidad de liderazgo. Si somos docentes, si trabajamos en los espacios educativos, formales e informales, ¿cuál es nuestra actitud hacia el liderazgo? Porque siempre hay que tener una mirada en positivo, ¿no? Es decir, y aquí volvemos otra vez a hacer algunas... ¿Cómo ocupan los puestos de poder? Sí, me pasas. ¿Y cómo lo trasladamos? En este sentido, os les muestro los datos del año 2021 de 894 docentes. No les voy a hablar de 100 ni de 200. Datos representativos de todo el espectro de la comunidad universitaria de la región, que son compatibles con cualquier espacio, y estoy segura que cuando llevemos a cabo la investigación comparada, y aquí les animo también a que participen y promuevan y se enrolen, veamos si son iguales o no. ¿Ok? Bueno, el instrumento que hemos utilizado ha sido una escala hacia las mujeres líderes, luego el inventario del sexismo ambivalente, la conceptualización de valores y violencia de género, expectativas escolares hacia chicos y chicas y expectativas hacia la coeducación. Vamos a presentar algunos resultados. Hemos entendido el marco conceptual de partida, nos hemos hecho algunas preguntas de que, oye, esto no es que yo lo sepa, sino cómo yo lo traslado y me lo tengo que preguntar, y ahora os vamos a mostrar los datos de realidad. Preguntado a cada docente por separado, dirían yo sí, a favor de la igualdad. Vamos a ver los datos y lo que la estadística nos habla de estas significativas diferencias o no. Bueno, la edad media es de 37-47 años, aunque tenemos desde 25 hasta 59 años. Estamos en una franja media, o sea, tenemos un profesorado, entre comillas, joven, el que está enseñando. ¿Bien? La experiencia en educación, vamos a ver que tienen más de 16 años, desde 1,7 también son estudiantes. ¿Bien? ¿Vale? Entonces, un poco para que una cartografía aproximativa de quiénes son esos docentes, porque nos podemos identificar, ¿no? Hay jóvenes más jóvenes, pero dentro del espectro estaríamos aquí formando parte. ¿Dónde imparten docencia? Pues hemos visto en educación primaria, en educación pues hasta los 12 años allí, en educación secundaria y en educación especial, incluso universitaria. Quiero decir que mayoritariamente son de educación hasta los 14-16 años, pero también hemos encontrado, trabajamos con profesorado de educación universitaria. Bien, ¿qué nos dicen los datos? ¿Dónde imparten docencia? Bueno, pues es representativa, nada, no hay diferencia. Pero sí es interesante algo. El 73% son mujeres y el 26% son hombres. Diríamos, ¿qué asimetría? Pero es que esa es si tenemos educación primaria y secundaria, mayoritariamente las mujeres ocupan las posiciones más vinculadas al cuidado educativo que al liderazgo educativo. Es decir, las mujeres en las edades en las edades iniciales, el kinder lo llaman acá, en el kinder y en los primeros años están sobre representadas. ¿Por qué? Porque hay que limpiarle los moquitos, hay que quitarle los pañales, hay que enseñar y cuidar. Mientras que en la universidad y en los estudios superiores ya ahí están ocupándose los hombres. ¿Cuál tiene más prestigio, las de abajo o las de arriba? Volvemos a lo mismo, no hace falta decir nada. Las criaturas ya están viendo dónde están los niños y dónde están las mujeres y dónde están los hombres. Entonces, este es el currículum oculto, es decir, cómo trasladamos valores a partir de qué espacios ocupamos. Entonces, que esto sea así es naturalizado y luego vamos a ver también cómo es significativo. Bien, otro rasgo, el 52% es dirigido por un hombre. Mayoritariamente hay más mujeres
Mayoritariamente hay más mujeres en los espacios de la educación obligatoria más baja, pero ¿quién ocupa las direcciones? Volvemos al currículum oculto. ¿Cómo trasladamos y cómo somos modelos de comportamiento de lo que tenemos que hacer y de lo que no tenemos que hacer? ¿Ok? Les preguntamos, ¿hacéis actividades con perspectiva de género en el aula? Y nos dicen que sí, siempre y de modo transversal un 45%. Entonces, oye, qué suerte tengo, pero ¿qué formación tengo yo para hacer estas tareas, ¿no? Recordad que yo os decía que podemos tener opinión, pero tener opinión no es tener conocimiento. ¿Ok? Sí. Bueno, pues la formación específica en género, el 47% no tiene formación en género. Si no tengo formación en género, ¿cómo son las actividades que yo hago para promover la igualdad de género? ¿Me siguen? Entonces, esto es un discurso en una dirección, pero luego cuando te permites explorar va en otra, con lo cual aquí necesariamente tenemos que formar al alumnado, al profesorado para que efectivamente se den la diana de lo que se quiere llevar a cabo, porque el hecho de poner ejemplos, mirad, por ejemplo, ahora hay una actividad muy interesante que es poner en los patios escolares figuras de mujeres científicas para que las niñas se vean identificadas. Eso está buenísimo, pero si luego en el aula tú a las niñas las pones atrás porque son muy buenas y no dan ruido, y a los niños les pones delante porque son muy inquietos y les dejas que tomen el espacio, tú estás trasladando a ser mujeres silentes y luego por eso cuando estamos en el espacio público las mujeres nos cuesta más hablar. ¿Me seguís? Entonces, el que digamos hacemos esa tarea, hay una fractura con luego lo que tú haces en el aula. ¿Y por qué lo haces? Porque no tienes formación. Y hacer cosas no implica que tú metodológicamente estés llevando a cabo de un modo coherente actividades vinculadas a transformar esas realidades sociales. No, si a los niños y a las niñas les dejamos que jueguen con lo mismo. Y entonces que los niños estén con un cochecito, sí, pero hasta los 5 años o a los 6, porque luego ya, por si acaso, ya no les dejas. ¿Me siguen? Entonces, todo es una lógica de cómo estamos abordando y si no le ponemos esa lente de análisis metodológico, pues reproducimos comportamientos uno detrás de otro. Bueno, ¿por qué me formo yo en género? ¿Vale? Y entonces me intereso de ese porcentaje que sí se forma porque me interesa. O sea, no es algo que el centro me obligue. No hay una política, cultura organizacional que nos diga, y ojo, todos los años, todos los centros pueden pedir un dinero que va destinado a formarse en género. Pero a veces quien toma las decisiones o la cultura organizacional no se impregna de estos valores que son necesarios porque esa es la futura transformación. Esa es la verdadera apuesta para reducir violencias de género, es avanzar en igualdad. Atajar la violencia es un trabajo, pero si solo atajamos la violencia, lo único que estamos haciendo es una tarea asistencial. Tenemos que hacer una tarea preventiva y promocional y sobre todo también de transformación comunitaria y social. ¿Me siguen? Entonces, las políticas que se centran exclusivamente en la atención a las violencias están abandonando todo lo que es la tarea preventiva y transformadora, promotora y comunitaria. ¿Me siguen? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Sí. He trabajado en todo lo que era justamente lo que nos hablaba, el hecho de que nosotros les pedíamos en las unidades educativas que obviamente trabajen la equidad de género, la igualdad de género, en tanto en lo que es la participación de las mujeres, por ejemplo, en espacios por ejemplo, el conformar los gobiernos estudiantiles que llamamos aquí, les damos una instrucción de que tiene que haber paridad, ¿no? Tiene que haber el 50% de mujeres y el 50% de varones dentro de los gobiernos estudiantiles en los frentes. Cuando les dejamos para que se organicen ellos, organizaban
quienes ocupaban los espacios altos de estos frentes eran varones, ¿no? O sea, ya ponían 3 mujeres, 3 varones. Presidente, vicepresidente y el secretario principal eran varones. Sí. La secretaria de actas, vocal 1, vocal 2 eran las chicas. Y eso era la manera en que ellos creían que estaban logrando la paridad. Sin embargo, cuando ya decíamos instruir, que el presidente, el varón, una mujer, o sea, la verdadera recién entraban a trabajar, pero como tú dices, tienen que conocer sobre género para realmente comentar eso, ¿no? Y lo de los juguetes, que nos comentabas también, es algo que se va dando a partir de la familia. O sea, son los papás los que compran los juguetes a los niños, porque trabajamos con niños de inicial y les poníamos juguetes, escojan con lo que quieran jugar. Y en algunos espacios los chicos agarran las muñecas, las niñas agarran las pelotas, agarran las pistolas, pero es el papá, ¿por qué? ¿No? Ese juguete no es para ti. Para ti, los varones, es esta pistola, son las pelotas, las niñas, las muñecas, etc. Es la familia, va inculcando esas cosas. Finalmente los niños se van aprendiendo justamente de lo que los papás les dicen. Creo que eso va un poco a trabajar, obviamente con los niños, cambiando esa percepción, porque con los papás es súper complicado, ¿no? Ellos creen que estás jugando a revolucionar, porque ellos han aprendido también a nivel cultural, a nivel de familia, y romper esas estructuras. Una última experiencia que tuve con mi sobrina recién en un cumpleaños, los payasos, como siempre, los cumpleaños hacen pistolas palmas para los niños y hacen perritos, corazones, florcitas para las niñas. Entonces mi sobrina me dijo, mira, yo quiero una pistola. Y no me quiere dar una pistola. Yo fui con ella y dije, ¿me puedes hacer una pistola para ella? ¿Por qué? ¿Quieres estar ya volver guerrillera? ¿No? Yo creo que con los juguetes no hay género. Tienes razón. Que Gabriel se hizo una pistola. Entonces, realmente son experiencias. Todo lo que nos cuentas son realidades aquí en el país, en España, en México, donde vayamos, creo que eso va a bien enraizado la problemática de género. Sí, estoy de acuerdo contigo. Es que eso es lo que tenemos que trabajar, porque la socialización, los procesos educativos informales, el espacio familiar es uno, pero el espacio docente es otro. Y aquí lo que os estoy poniendo el dedo no es en los materiales, aquí es en la figura del docente, de la docente, que a su vez participa de esos mismos procesos socializadores y culturales, que también lo tiene, igual que, por ejemplo, pues ese espacio informal de juego en el que se reproduce. Pues miren, en Oruro, en Toledo, que el lunes voy a visitarlo, hemos implantado una escuela de igualdad en el que padres y madres asisten. ¿Por qué? Porque es que es la única manera de que padres y madres puedan participar en orientación a prevenir las violencias de género. ¿Qué ocurre? Que normalizamos los comportamientos. Si tú normalizas los comportamientos, es imposible que no lo veas. Entonces, hay un fenómeno que es el aprendizaje intergeneracional de la violencia, que es que los modelos de exposición hay una alta probabilidad de reproducción de esos roles. Entonces, si tú no intervienes también con las familias, pues al final las criaturas aprenden juego y aprenden cómo comportarse en una relación de pareja y luego, bueno, ¿qué quiero decir? Que al final estamos hablando de cómo nos vivimos, no es algo de una ideología, ¿no? Es decir, desde cómo me desempeño profesionalmente, cuáles son mis expectativas. Es decir, yo, por ejemplo, que soy madre con 2 criaturas, decidir venir aquí, decidir competir por tener un decanato, tener una representación nacional, pues al final, si yo no pones el foco en que tú quieres ocupar espacios públicos, pues al final es ¿y tú dónde vas si ya tienes, si ya eres? A un varón no se le cuestionaría. ¿Me siguen? Entonces, es ese proceso de deconstrucción y de aprendizaje y desaprendizaje. Hay otro aspecto en realidad también importante, ¿no? Desde el punto de vista vivencial, que generalmente, como decíamos, hay 10 personas, que 9 son mujeres, ojo, y hay un varón. Pero para la elección de esta jefatura, entre las mujeres, no le vamos a elegir a la mujer.
¿Por qué no? Ahí va la pregunta. Vale, mira. Y ahí es pues, el detalle. Pero luego nos quejamos y decimos, no, pero hay ocupando un varón, ¿por qué no puede ser mi compañera que tiene la misma capacidad en todo sentido? Es complicado. Tal vez estructuralmente, lo que decía la compañera, ¿no? Venimos desde casa, ¿no? Que la mujer tiene que ocuparse de los lugares, ciertos roles, y el varón también. Entonces, romper estructuras o cambiar modelos es, bueno, en el sistema en el que estamos viviendo todavía se están dando, ¿no? Pero es el reto, esa confrontación tal vez de mujer a mujer. Claro. No es tanto como un varón, ¿no? A veces dice el varón, ahí hay un equilibrio en el sentido de que al varón no le gusta pelear mucho que con las mujeres, ¿no? Pero esto, el otro, le gustamos de todo. Tal vez puede ser aquí, no estoy hablando de manera hipotética. Estás hablando de algo que ahora yo os voy a mostrar unos datos que van en la dirección Ahora te contesto, ¿vale? Seguimos y ahora te contesto porque es justamente la percepción de los espacios y las capacidades de las mujeres. Y es un dato bien relevante que ha salido aquí y que entronca con eso que tú me estás diciendo y luego también con otras realidades que a veces también determinados sectores pretenden el enfrentamiento de las mujeres. Bien. ¿Por qué no nos formamos en género? Y ahora retomo y seguimos aquí, ¿no? Volvemos al profesorado, hemos visto qué hay en la realidad, pues consideran que no lo necesitan, que ya tienen conciencia, o consideran que no les interesa. Entonces, dense cuenta, volvemos otra vez, cómo la educación, ¿a quién dejamos en manos de la educación? Y sobre todo, qué conocimiento experto y especializado tiene cuando hay una denostación hacia estos campos de conocimiento. ¿Bien? Esto también es interesante porque es significativo dónde están las mujeres ocupándose. Y ven aquí lo que les decía antes, en infantil, primaria, secundaria, mayoritariamente son las mujeres. Y a medida que vamos creciendo, pues mayoritariamente son hombres. Si le cruzamos con educación especial, hasta el 90% de las mujeres educadoras con niños y niñas con algún tipo de discapacidad son mujeres. Y sin embargo, luego ya en la universidad, las cátedras universitarias en España, que es la máxima figura, está en torno al 20% y con gran esfuerzo. Quiere decir que el 80% de los catedráticos de universidad son hombres, a pesar de que en las aulas mayoritariamente hay mujeres en la universidad. Entonces volvemos otra vez a esos valores que estamos trasladando implícitamente, y si tú no le pones la lente, pues lo tienes normalizado. Igualmente a los másteres y a los doctorados donde estamos, y luego, aunque seamos igual, ¿qué espacio ocupamos, por ejemplo, en los tribunales de tesis doctoral? ¿Dónde estamos las mujeres de directoras o de secretarias? Sí. O sea, esto es ponerle y cómo lo vamos reproduciendo. ¿Qué asignaturas impartimos? Pues también es significativo. Las variables sociales lo dan las mujeres, mientras que las matemáticas, tecnología, lo dan los hombres. No hace falta que le digamos nada. ¿Quiénes son los referentes de tecnología y quiénes son los referentes de lo social? Entonces, dense cuenta cómo si no hacemos una buena intervención o buscamos referentes de uno y otro sexo en tecnología mujeres y en ciencias sociales de hombres, pues ya está. Estamos reproduciendo así, sin hacer nada, son todos valores que se van trasladando. Y aquí con la prueba de independencia chi cuadrado es significativo. ¿Ok? Sí. Formación sobre igualdad de género. ¿Quién tiene más interés? Las mujeres, siempre. La violencia es un problema que sufrimos, pero es una cuestión de dos. ¿Quiénes tenemos más sensibilidad y quiénes más nos ocupamos? Pues las profesoras. ¿Por qué hacemos? ¿Quiénes hacen más actividades? También significativamente las mujeres. Los hombres no participan. Les digo, el año pasado cuando investigamos a los padres y a las madres, los padres no querían participar en la investigación. Tuvimos que hacer algunas tareas implicando y encargando directamente al alumnado participante que entrevistase a hombres de su entorno, porque era como que con ellos no iban, mientras que las mujeres se prestaban rápido a contestar cómo educan a sus hijos y a sus hijas, ellos y ellas. Las madres sí querían, los padres como que no era un territorio. Y aquí volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? ¿Qué nos ocupamos y por qué tenemos más interés en las mujeres? Bueno, y aquí viene, ¿tu nombre es? Sí, Natalia Fuertes Arana.
Vigna, vale. Es que vuestros nombres y los míos, pues a veces, vale. Vigna. Bueno, pues miren, aquí está. Es decir, cómo percibimos a las mujeres como liderazgos naturales, entre comillas, o no las percibimos como cuando ejercen un espacio de poder no lo van a ejercer. Entonces, aquí planteábamos, es decir, ustedes que son profesores y profesoras, cómo perciben que las niñas sean lideresas y puedan ocupar espacios y no reproduzcan justamente eso. Miren, y ya lo más INRI de los INRI, estoy trabajando en un grupo de profesionales que intervienen con mujeres violentadas, mayoritariamente son mujeres, y hay algunos varones que están ocupando los puestos de coordinación en las instituciones. Entonces es como, ¿qué? Y encima es como más INRI, porque ahí estamos llevando a cabo acciones promotoras de igualdad y de erradicación de violencias, ¿no? Bueno, pues esto se nos reproduce todos los días. ¿Por qué? Porque aquí hay un sesgo que tenemos las propias mujeres, y es las creencias de que las mujeres no presentan las habilidades sociales y políticas necesarias para los puestos de dirección. Significativo a nivel estadístico, ¿quiénes lo piensan más? Las profesoras. Entonces, las mujeres somos obstáculos, por así decirlo, en las expectativas que tenemos hacia las propias criaturas, chicas, con las que estamos interaccionando. Y el segundo rasgo, las mujeres no son lo suficientemente competitivas como para ser exitosas en el mundo laboral. ¿Quién es significativamente la puntuación más alta? Una puntuación media, las mujeres. Entonces, ahí eso es lo que se reproduce. Yo no voy a elegir mi compañera porque yo creo que ella no tiene capacidad. Porque el hombre, aunque sea solo uno, pues oye, ya es hombre. Entonces ya se le atribuye todo esto. Y las mujeres no son lo suficiente... bueno, está repetido, ¿vale? Entonces, dense cuenta cómo justamente estos sesgos son como luego no apoyamos, porque el locus natural de ocupación del liderazgo no es una cosa de mujeres, sí es una cosa de hombres. ¿Sí? Pero este conocimiento, este pensamiento que tiene esa niña, esa persona, de decir todo lo que señala, es pues porque en algún momento ella tuvo ese conocimiento. No estamos hablando de casa, estamos hablando de la parte académica. Digo yo. Todo es suma, es decir, tú cuando educas, es decir, si tú no te cuestionas cómo estás educando, si tú no te cuestionas cuáles son tus expectativas, si tú no desaprendes, las sociedades te refuerzan que tú te ajustes a los estereotipos. Las mujeres se les enseña, por ejemplo, hay un trabajo muy interesante también que tenemos, es de cómo se educa a los niños y las niñas y luego cómo eso interfiere en las relaciones de pareja que introducen, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a los chicos se les exige menos participación en las tareas comunes de la casa, comunitarias, y se les permite salir más tiempo, volver a casa más tarde y se les da más dinero. ¿Qué están privilegiando? El espacio público. Y a ellas, por el contrario, lo que se les exige, más participación en el espacio privado, es decir, que hagan más tareas además de su habitación, que ayuden a la mamá a hacer la compra, la comida, que limpien, etcétera, etcétera. Y luego no se les facilita tanto que estén en el espacio público en el sentido de que se les deja salir menos, se les da menos dinero, entonces tú ahí ya estás determinando esos hogares socializadores sexistas o igualitarios. Y además, la sociedad a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales y a través de todo, bueno, yo aquí veo, ¿no?, dónde estamos las mujeres, dónde estamos, cómo nos pintan, cómo nos muestran, cómo nos dirigen la palabra, cómo nos legitiman nuestro discurso, etcétera, etcétera. Pues al final es un modelado, que esto es como cuando estás en una piedra en un río, el agua pasa y te va haciendo a su medida. Entonces, la clave era deconstruir, desaprender todos esos aprendizajes y reaprender. Y naturalizar pues, que las mujeres quieran ser lideresas y que los hombres quieran ser cuidadores. Si no hay ningún problema en el sentido de simplemente ser conscientes de cómo estamos trasladando. Entonces, todo esto es lo que, por ejemplo, quienes toman por ejemplo, en mi país va a haber elecciones el año que viene o en las últimas elecciones a presidente del gobierno, digo presidente porque no había ninguna presidenta.
Ya nos están diciendo dónde estamos, ya nos están diciendo cuáles son nuestras aspiraciones, o sea, que ya podemos incluir mucho las políticas de igualdad, porque además luego lo que decían, ¿no? Los equipos paritarios, pues al final no se trata de que haya 50-50, sino qué lugar ocupamos en el primero, en el segundo, en el tercero y en el cuarto, ¿no? Y yo que también estoy en los espacios políticos, pues me doy cuenta. ¿Ok? ¿Sí? Aquí está la razón, es decir, todos estos procesos socializadores que nos llevan a las propias mujeres a confiar menos en que tengan éxito. Si además, como antes les decía, cuáles son las expectativas y cómo atribuimos su locus de control interno o externo, ¿qué decimos? Que los chicos son más dinámicos y resolutivos en clase, pero sobre todo, y a nivel estadístico, y aquí lo piensan los profesores, es que las chicas son más estudiosas y obedientes. Por tanto, vamos a sancionar más un comportamiento que se aleje de esto a ellas que a ellos, porque ya la desobediencia es impuesto, ¿no? Y sobre todo también ese no reconocer el capital intelectual de las mujeres. Por eso yo cuando estoy trabajando en clave de género, el empoderamiento intelectual es fundamental, es decir, saber desde dónde estoy analizando la realidad y a la hora de hacer mi exposición técnica o a la hora de hacer mi diagnóstico técnico, educativo, lo que sea, que yo lo fundamente desde la teoría y no solo desde valoraciones, ¿no? Y luego también lo que los hombres piensan, los profesores piensan, es que las mujeres tienen más capacidad para desempeñar profesiones de enfermería, de educación, etcétera, etcétera. Con lo cual, volvemos otra vez. Si vemos a una niña, pues oye, tú dedícate a esto, que está muy bien. Y si pues es como nuestras creencias están determinando qué lugares ocupan uno y qué lugares ocupan otro. ¿Lo ven? Y otros, perdón. Ahí está como muy... Sí, ¿me pasas? No quiero aburrirles con datos. Y luego el dato interesante también en los espacios públicos y privados que van a ocupar, les he señalado este ítem. Las mujeres han de desarrollar su carrera profesional, pero sin descuidar a su familia. Volvemos otra vez, ¿no? El mito de la superwoman. Yo puedo trabajar, pero ahí tengo que... Y eso lo piensa mayoritariamente quien no tiene formación en igualdad de género. Por tanto, si tú no te formas en igualdad de género, al final vas a seguir segregando los espacios y o heteroexigiendo a las mujeres esa ocupación del espacio público y privado. ¿Me van siguiendo? Entonces, esto es lo que luego, estas creencias, porque la ley de la equivalencia mental, ¿no? Es decir, las creencias motivan los comportamientos, las actitudes, los prejuicios. Entonces, en función de lo que creo, actúo. ¿Qué ocurre? Que yo no me paro a pensar nunca que creo, sino que me comporto. Por eso nos llenamos la boca de igualdad, pero tú luego bajas al terreno de creencias y esta es la realidad que nos encontramos. ¿Sí? Bien, ¿pasas? ¿Qué actitudes tienen hacia esa coeducación, a lo que decía la profesora, de romper todas el sexismo, la mirada estereotipada y pensar en capacidades y en talentos, ¿no? Pues dice, el profesorado debería tener formación en igualdad de género obligatoriamente. ¿Quién lo piensa? Las mujeres, mayoritariamente, ¿no? Un material didáctico es bueno, aunque tenga elementos sexistas y por ello puede ser usado. Es decir, al profesorado le da igual. No quiere simplemente, es un material bueno, es sexista. ¿Y qué? Claro, pero no se trata en la escuela. Yo creo que la educación de lo que se trata es de enseñar personas desde una perspectiva íntegra. Entonces, tendremos que ver si ese material, aunque cognitivamente estimule algunas competencias, pero si está trasladando otros valores sexistas, pues tendremos que hacérnoslo mirar. ¿Me siguen? Vamos a replantear los libros de texto. Y el lenguaje inclusivo, en el que desdoblamos y visibilizamos, pues no tiene ningún valor porque es reiterativo. Falso. Y allí en España la extrema derecha últimamente pues se está pegando con esto. Lo que no se nombra no existe. Recuérdenlo siempre. Si no nos nombramos, no existimos. Yo que enseño en una profesión feminizada, siempre hablan del masculino neutro, ¿no? Vamos a desdoblar, porque yo soy científica social, desde el marco epistémico desde el que yo hago análisis de la realidad, pues lo que tengo que nombrar todo aquello que existe dentro de ese marco epistemológico. Entonces, si me incluyo, pues al final me diluyo. ¿Me siguen? Pues por eso es tan importante hacerlo visible y la generación de referentes. ¿Sí?
Voy bien, es que tengo la cabeza como muy embotada y ustedes a lo mejor ya se han acostumbrado, pero la altitud a mí me está ahí costando un poquito. Bueno, el profesorado debería tener forma para lograr la igualdad, ha de centrarse en las capacidades que tiene el estudiantado y no en su sexo. Pues bueno, y el lenguaje, no, perdón, ya yo creo que lo hemos, sí, ¿me pasas este? Ahí, tampoco aporta más valor. Bueno, vale, hasta aquí ya hemos dicho todos algunos contextos, pero vamos a preguntar, ¿qué creencias tienen en torno al sexismo hostil y benevolente? Miren, todos los ítems son significativos. Quiere decir que las creencias sexistas están en el profesorado. Las puntuaciones medias nos indican que aunque los varones tienen una puntuación más alta, ¿voy terminando, profesor? Tiene una población, también las profesoras tienen una mirada sexista. Por tanto, la intervención educativa tiene que ir dirigida a ellos, pero también a ellas. Porque volvemos otra vez, es decir, como construcción estamos socializadas y socializados en los valores socioculturales. Entonces, si no nos lo miramos, pues no nos... Es como cuando quieres aprender a comer, ¿no? Entonces tienes que revisar tus hábitos de cómo comes, cómo ingieres tal, y tú haces cambios. Pues esto es igual, si tú no te has mirado ni te has planteado cómo has aprendido, cómo te has construido, cuáles son tus referentes socializadores, qué valores abanderas, tal, y cómo lo promueves, pues ya está, pues estás trasladando lo de siempre. ¿Ok? Pues aquí pasa porque si tienen que desarrollar algún programa académico promotor de igualdad, tenemos que intervenir con hombres y mujeres. El valor que les señalaba antes de esa ausencia de reconocimiento de las mujeres lideresas es muy importante y muy relevante, ojo. Ahí sí que tendríamos que trabajar mucho con las mujeres y aquí, bueno, pues las mujeres exageran los problemas que tienen en el trabajo, las mujeres intentan ganar el poder controlando a los hombres, la mayoría de las mujeres no aprecian completamente todo lo que los hombres hacen por ellas. O sea, es sexismo hostil, es decir, tú lo oyes y me estás contando. Bueno, pues ellos y ellas significativa a nivel estadístico. ¿Bien? ¿Sí? Igualmente, en la conceptualización de las violencias de género es importante saber, ¿no? Porque también lo trasladamos en todo lo que construimos, en cómo legitimamos algunos comportamientos, en qué actividades promovemos, etcétera, etcétera. Entonces, es relevante. Ay, gracias. Miren, ¿qué actitudes tienen? Y todas son las variables significativas, ¿no? Para lograr la igualdad entre los hombres y mujeres solo hay que dejar pasar tiempo. Pues llevamos desde el año 95 de Beijing y en mi país la semana pasada han asesinado a 5 mujeres, sus parejas o exparejas. Hablamos solo de esa modalidad de violencia. En mi país ya hay una cantidad de profesionales que intervienen y de millones orientados a promover la igualdad. ¿Qué está pasando? Hablamos de violencias, de violaciones múltiples y en la última semana hay 3 casos de niños menores de 14 años que han violado en grupo a niñas de 15 años y 14 años. La cultura de la violación pues, también está presente, ese es otro trabajo que hemos desarrollado. Entonces, hay que hacer medidas, hay que promover y el espacio educativo es un espacio privilegiado. Pero si quienes educan piensan esto, ¿para qué van a hacer nada? O sea, que son muy reveladores los datos a la hora de trabajar y sobre todo en una pareja los celos son una manera de demostrar amor. Fíjense. Entonces, estos tópicos que dicen ya deberían estar erradicados, no están erradicados y no lo están en gente que está formando, en profesionales que están formando, que están modelando comportamientos y conductas de niños y niñas y que van a tener impacto. Antes hablábamos de las profesiones que van a elegir, pero aquí de los vínculos que van a establecer con sus parejas o exparejas. ¿Okay? ¿Y qué relevancia tiene? Pues si tú estás viendo una pareja y tú normalizas, o qué bien que te cela y qué estupendo que te cela, no, los celos son una manera de control, es una modalidad de violencia, no puedes tolerar. Pero si tú lo normalizas, pues oye, qué chulo, qué suerte tiene que está celoso. ¿Me siguen? Bueno, en ocasiones que el hombre agrede a la mujer es porque le provoca. Volvemos también a cuál es la figura o quién es la responsabilidad y no de un problema estructural que tenemos que trabajar. El amor todo lo puede, pues la romantización de las relaciones. Este año estoy trabajando en identificar qué idea tenemos del amor, cómo vivimos nuestra agenda amorosa, cómo la trasladamos.
Voy a explorar en profesionales que intervienen con mujeres violentadas o en el espacio de la intervención social, cuál es el modelo de pareja que trasladamos, porque es verdad que a veces hemos marcado mucho cómo son las relaciones perjudiciales, tóxicas y no saludables, pero cuál es la pareja alternativa. ¿Cuál es la pareja saludable? Y la mayor parte de las personas vivimos en pareja. ¿Cómo hemos construido nuestra agenda amorosa? O sea que hablamos del buen vivir, ¿no? Y ustedes que aquí también tienen lo del buen vivir, pues fíjense qué relevante en 24 horas de nuestro día todos estos contenidos, porque es cómo yo estoy, cómo me relaciono y luego mi vertiente de educadora, cómo lo traslado, que tengo, ¿no? Los hombres que agreden a sus mujeres es porque están enfermos o beben más de la cuenta. Pues ya está, si beben más de la cuenta tenemos dos problemas, la violencia de género y el alcohol. No es una justificación, porque aunque esté bebido, a su jefe no pega y no va por la calle pegando golpes a todo el mundo. ¿Me siguen? Pues habría dos problemas. Y las mujeres de ahora deberían ser más comprensivas para tolerar los defectos de su pareja, y es significativo. Donde estamos atribuyendo otra vez al sometimiento de las mujeres y no a una construcción de una realidad igualitaria. ¿Sí? Y vuelvo otra vez con la primera frase: ¿quién educa? La educación es la herramienta fundamental, pero como hemos visto, ¿cuáles son las creencias que tienen las personas que educan? Y vuelvo a insistir, esto no es algo porque en Castilla-La Mancha seamos exóticos, exóticas, sino que esto es consustancial a todas las sociedades, porque todas las sociedades no educan del mismo modo a niños y niñas. Entonces estoy segura que los datos que arrojaremos irán en esta dirección, como lo son también en otros estudios transculturales que se han hecho y que evidencian los mismos datos. Entonces, bueno, nada, pues aquí tenemos un reto, que tenemos que educar a quien educa. ¿Cómo tenemos que reeducar a quien educa? Pues rompiendo todos los mitos estereotípicos, todo un aprendizaje en doble bucle, que no se trata solo de saber, sino de aprender, ¿no? De tener esa alineación entre lo cognitivo, lo afectivo y lo conductual. Y también ser conscientes de que nuestros propios procesos socializadores nos han hecho tener unas expectativas propias, vitales, y tener una serie de valores internalizados que se ponen en marcha más allá de nuestra agenda propiamente profesional. Entonces, si me pasas, por favor, ese es uno de los mayores retos. Entonces tenemos que ir de los modelos complementarios de pareja a los modelos de parejas saludables, tenemos que ir a los modelos plurales, a los modelos de horizontalidad y sobre todo también el empoderamiento que pasa por poner en valor las capacidades que los chicos y las chicas tienen más allá de estas miradas estereotipadas que hemos visto, que están participando y que están permeando en todo lo que estamos haciendo. Así que, bueno, pues en esta mirada caleidoscópica creo que necesariamente tenemos que ser conscientes del papel que jugamos, que no solo vamos a dar clases, sino simplemente saber qué espacio estamos ocupando, qué actividades estamos eligiendo, estamos trasladando valores, referentes y que tienen impacto no solo en la elección de profesiones que pueden hacer las criaturas, sino también cómo van a vivirse y de modo particular también cómo nos vivimos. Entonces, la promoción del empoderamiento es fundamental y aquí apelo a la sororidad, ¿no? A esas redes también de poner en valor y legitimar los valores de las mujeres. Yo desde hace mucho tiempo que llevo haciéndolo y de hecho, bueno, pues todas las cosas que llevo no me he puesto yo mis pendientes que tengo de acá que me encanta, poner en valor también todo lo que hacen las mujeres y de modo particular todo lo que es la artesanía, todo lo que es los saberes ancestrales propios de las mujeres, también legitimarlos, concederles esa importancia y ustedes que viven aquí en pueblos originarios, pues doblemente, uno por la cultura propia y otro también por las mujeres. Entonces, poner eso en valor es importante, ahí romperíamos esa ausencia de no otorgar valor a lo que hacen las mujeres y si tenemos que elegir entre un hombre y una mujer para ejercer un puesto de responsabilidad, no elegir automáticamente al hombre, sino pensar en qué cualidades y a lo mejor legitimar
a las mujeres en ese espacio, porque eso también nos dará nuevas formas de liderazgos y sobre todo también de visibilidad y referentes para los chicos y las chicas. Entonces, desde esa mirada caleidoscópica ya ven que como venimos trabajando en la asociación esta en Equilibrio Verde y Violeta, y como yo llevo trabajando desde hace mucho tiempo, es poner justamente en estos cuestionamientos de estas realidades sociales aparentemente igualitarias, pero que nos devuelven que no, y cómo tenemos que ir haciendo esa incidencia de cuestionarnos y generar procesos de transformación orientados a la igualdad, no solo atender a la violencia, porque si no la parte de abajo no se remueve. Y bueno, pues ya está. Este es otro país de otra realidad en el que en este caso es la India, en la zona de Pakistán, donde ahí pues las profesoras iban en su barca y llevaban a su barca a las niñas y los profesores llevaban en su barca a los niños. Esto es una realidad que nos atraviesa, que ahí la segregación educativa por sexo también tiene su impacto, y esta, bueno, pues es otro proyecto que hice, y actualmente pues estoy trabajando en los proyectos de aquí. En Ecuador también, en México, y esto es consustancial a todas las realidades, incluido en Estados Unidos, que mi criatura mayor está allí, mi hija, y justo en ingeniería, y ella me hacía una devolución interesante en el sentido de que, aunque las mujeres minoritariamente están en espacios, en este caso de una ingeniería que ella tiene, que es biomédica, no están en las partes en el que tienen que programar, sino en la vertiente aplicada vinculada a los cuidados. Entonces, en esos clústeres de terciopelo, cuando entramos, también nos segregamos a espacios que nos vinculan con el cuidado. Entonces, sí, es como todo una reproducción de estereotipos que tenemos que ir rompiéndolos, fragmentándolos y encontrando espacios para legitimar nuevos modelos educativos. Y espero que les haya servido, que mi jet lag no se haya notado en exceso, para poder ir dando continuidad al discurso desde el minuto 1 hasta ahora. Y nada, un placer haber compartido. Si tienen alguna pregunta, alguna cuestión, y si no, pues quedo a su disposición aquí sentadita para que luego me pregunten. ¿Sí? Muchas gracias. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas, unas dudas, algunas interrogantes que tengan justamente de la intervención de la doctora Luisa. Caterina. Gracias, buenas tardes. Gracias por la exposición, muy interesante. A ver, yo tengo dos puntos, tal vez un poquito controversiales, ¿no? De lo que estoy viendo, y me gustaría conocer tu opinión. Uno, cuando hablabas de que las personas tienen que estar realmente capacitadas, conocedoras del tema del género para trabajar en ello, ¿no? Eso es sumamente importante, porque estoy viendo yo ahora una corriente de mujeres entre 17 y 23 años. A veces poco todavía, pero que se ve que se está dando un feminismo muy fuerte. Entonces las chiquillas toman un feminismo, pero un feminismo no orientado. Un feminismo como que los hombres son una basura, los hombres no sirven y solo las mujeres pueden, no necesitan para nada de un hombre. Y de hecho la niña va como que nunca van a tener un hombre a su lado porque ellas son capaces de hacer todo solas. Es una corriente que se está dando poco a poco, que es como un revanchismo que yo creo que las chiquillas tienen al haber sentido eso de pronto en sus colegios y todo, ¿no? Como que se están liberando de una burbuja de una manera bastante tosca, no se puede decirla, ¿no? Esa es una que me gustaría saber tu opinión. Y otro tema que es también bien controversial, hablamos de género, obviamente, género para nosotros es él y ella. Ahora se está mucho hablando de él, ¿no? Y no es ni él ni ella. Entonces, de los contextos científicos, de los contextos de investigación, ¿cómo se maneja? Bueno, dos cosas. Es interesante porque a veces hay un concepto que es el de las princesas guerreras. Es decir,
Aparentemente, las mujeres es como que estamos usurpando esos comportamientos de autonomía, de confrontación con los varones, que puede ser, pero habría que ver también qué es lo que subyace debajo. Es decir, porque a veces es un comportamiento como impostado, pero en el fondo todas las creencias que tienen son participadas así. Entonces es como una reacción, pero que luego hay que ver qué hay debajo. Yo creo que el feminismo, lo he dicho al principio, ¿no? Es simplemente un movimiento social, político, cultural, que justamente lo que buscamos es la construcción de una sociedad donde hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades, tengamos los mismos recursos, tengamos las mismas expectativas vitales y podamos hacer en función de nuestros talentos y capacidades. Es cierto que también se ha hecho un abuso político o un uso político del movimiento feminista y a veces ha jugado en contra de las mujeres. Creo que el feminismo pues es lo que es, y luego ya como en mi país que si liberal, feminismo, machismo, bueno, es decir, toda una serie de términos que nos lleva a algo que los grupos a veces de interés quieren tener interés, que es la confrontación entre las propias mujeres para debilitarnos. Y en relación a eso, el paradigma desde el que trabajo es el paradigma del sexo. Nacemos hombres, mujeres y los procesos socializadores justamente vienen a hacer todo ese proceso que llamamos género. Entonces, para mí el sujeto político del feminismo son las mujeres y justamente lo que tenemos que deconstruir es el género. Si hablamos de la identidad de género, lo que hacemos es reforzar el género. Lo que hacemos es justamente usurpar, entre comillas, ¿no? Es decir, esa realidad en el que el género o la identificación subjetiva con un género u otro a veces lleva a la perpetuación estereotípica de justo lo que pretendemos romper. Entonces creo que como línea política, como línea científica, yo desde el paradigma del que me muevo, que es el que llevo trabajando y es desde el que he generado toda mi investigación y es desde el que tengo referentes, es eso. Y el resto también hay que ver un poco cómo ha ido y cómo han sido esos países que durante un tiempo iniciaron ese proceso, ahora como a veces también se está dando un retroceso y sobre todo también todo el aval y todo el caudal científico que hay en torno a un posicionamiento epistémico o el otro. Yo desde el que me muevo y desde el que lo he planteado, porque es toda la investigación que tengo, es desde el que te he indicado. ¿Sí? Bueno, ya la voz como que se va quebrando porque llevo ya más de 24 horas despierta. No obstante, si tienen alguna duda o quieren clarificar algo. Está bien, si no, ahora luego ahí sentada ya, me tomo otro poco de Coca-Cola y me preguntan otro poco. ¿Sí? Bueno, les iba a presentar también aquí los proyectos que estamos aquí trabajando. Todos estos, prevención de la trata sexual, es otra forma de violencia brutal que también hay aquí, en Bolivia. También hemos tenido un proyecto, porque todas las zonas de este... Y fíjense, ahí también hay que trabajar con el profesorado. No en este país, pero en otro país me decía el profesorado que cuando terminaban las reuniones se iban a las cantinas. Y además consideraban que las niñas que estaban allí siendo prostituidas, que en el fondo consumirlas era una manera de ayudar a las familias. El profesorado. Pues si normalizamos esos comportamientos, claro, ¿cómo vamos a poner un problema donde no lo hay? ¿Me siguen? Entonces, cuando vamos a las comunidades, interpelamos, nombramos, antes le contaba al profesor Landaeta, entonces nos planteábamos, y a la directora del grado de psicología, que ahora he hecho yo plip-plap, se me olvida, entonces planteábamos cómo las violencias no nombradas y normalizadas. Entonces, cuando tú vas a las comunidades, ves la realidad, ves cuáles son las expectativas que tienen las familias y cómo, por ejemplo, trabajamos con taxistas, trabajamos con periodistas, qué imagen transmiten los medios, cómo normalizan o no, cómo dan altavoz a ese problema, porque es otra forma de violencia también brutal. Y luego,
Las mujeres que se consumen en prostitución, porque también, Caterina, hablamos ahora de esta, hay que reglamentarlo, es una forma de violencia, que allí, por ejemplo, en mi país la prostitución es un trabajo. Si es un trabajo, ¿quién de nosotras iríamos a prostituirnos si nos quedamos sin trabajo? ¿O solo queremos que se prostituyan algunas mujeres muy empobrecidas, atravesadas también por la racialización y otras muchas variables, ¿no? Es decir, este doble discurso, que también es bien interesante y sobre el que hemos investigado las actitudes, cómo es otra modalidad de violencia, y que vuelvo a decir que también estamos trabajando porque las mujeres que se consumen en Europa vienen de Latinoamérica. Y ahora con la pandemia, las chicas han quedado huérfanas y, entre comillas, naturalizan también el OnlyFans, el Sugar Daddy y la prostitución, la trata. ¿Me siguen? Entonces yo creo que tenemos muchos desafíos que requieren que el profesorado estemos alerta y sobre todo generar datos para que luego las políticas vayan en la dirección que tienen que ir. Y sobre todo, vuelvo a insistir, que hablamos de construcción de quiénes somos y de lo que vamos a hacer en la vida. Y eso es lo más importante. Entonces, hablar de género, hablar de igualdad entre hombres y mujeres, es hablar de vida. De lo que elegimos, de lo que hacemos y de cómo nos vivimos. Y yo desde ahí, el compromiso con una misma, sí, con uno mismo, es el mayor valor que tenemos que autoatribuirnos. Pues nada, un placer. Sí, hasta aquí. A nuestra vicerectora, Caterina Zeco, a que pueda entregar el certificado justamente a nuestra. Pues nada, un placer el reencuentro. Sí, muchísimas gracias. Siempre bienvenida a nuestra universidad. Sí, pues nada, muchísimas gracias. Sí. De verdad, es súper interesante contarnos Nada, yo lo encajé aquí para llegar hoy. Sí. Tuve que corregir todo allá, pero nada, un placer. Gracias. El evento de clausura del Congreso con la presencia justamente de nuestras autoridades nacionales, de nuestro rector Jorge Dorado, nuestra vicerectora Caterina Zeco, la jefa de carrera de psicología, Paola Santos. ¿Sí? Entonces, en 5 minutos retomamos con la clausura del evento. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. En primera instancia, agradecer a nuestras autoridades aquí presentes para realizar el cierre de este lindo evento. A nuestra invitada también internacional que está aquí presente, que se ha dado el tiempo de estar y de acompañarnos aquí con nosotros y de haber compartido una linda experiencia, por más motivante, ¿no? Por todo lo que es el empoderamiento de la mujer y todo el trabajo que tenemos que realizar. Bueno, creo que terminamos este congreso contentos porque hemos cumplido un reto, cumplido una misión. Este congreso ha sido pensado para poder un poco visibilizar el rol del psicólogo educativo. Durante estos 3 días que han sido días maratónicos, creo que para todos, hemos podido ver temáticas de suma importancia dentro de lo que es la psicología educativa. Hemos visto temáticas de inclusión, hemos visto la importancia de la inclusión educativa desde los niveles iniciales hasta la educación superior. Hemos visto temáticas de empoderamiento, hemos visto temáticas donde vemos la importancia de promover la participación dentro de los centros educativos. Hemos visto temáticas y estrategias de atención a los niños y niñas con dificultades de aprendizaje. Hemos visto la animación sociocultural dentro de espacios educativos y la importancia de trabajar a partir de lo lúdico, de la animación sociocultural. Hemos visto diferentes temáticas y creo que ha aportado mucho en nuestro quehacer como profesionales psicólogos.
Me hubiera gustado tener mayor participación dentro de la presencialidad, porque creo que eso tenemos que ir retomando dentro de las actividades que ya estamos desarrollando a nivel de la universidad. Ha habido mucha presencia a nivel virtual, que creo que de alguna manera han aprovechado, pero no han podido interactuar y compartir. Tal como nos decía Vicente el día de hoy, creo que la importancia de realizar este tipo de actividades, de realizar un congreso, no solamente es el poder tener los aprendizajes y los conocimientos de profesionales que realmente han sido de mucha trayectoria, de mucho conocimiento. La importancia es el poder generar redes, el poder compartir entre profesionales, el poder interactuar, el poder realizar convenios, el poder unir y compartir aprendizajes. Creo que esa es la riqueza de un congreso y bueno, estamos regresando a lo que es la normalidad después de la pandemia y poco a poco vamos a ir retomando esto que es importante, el poder encontrarnos nuevamente entre nosotros, ¿no? Creo que todos han podido aprender algo nuevo, aprender algo novedoso, aprender una metodología para que de aquí en adelante puedan aplicarlo, no solamente como estudiantes, sino también posteriormente como profesionales en el campo laboral donde se vayan desempeñando. Como han visto, la psicología educativa tiene muchas áreas de intervención. Y tenemos que seguir luchando por hacer y prevalecer el rol del psicólogo educativo. Agradecer a todos los expositores que han dado todo de todo lo que conocen, toda su profesionalidad, toda su experiencia, todo su conocimiento en cada una de las presentaciones que han tenido. En algún momento, encontrándome con los participantes en este congreso, me decían, nos las han puesto difícil, porque tenemos 3 salas y no sabemos a cuál entrar y estamos como que pensando a esta no, a esta sí, pero van a tener todas las grabaciones de cada una de las salas para que les pueda servir en cualquier momento en su accionar y para que puedan revisar y tener mayores aprendizajes. Agradecer a todos los que han participado en este congreso. Es un aprendizaje, es un sueño, es un objetivo cumplido y creo que de aquí vamos a ver de poder realizar otras actividades donde podamos tomar en cuenta los aspectos positivos y los aspectos negativos que hemos podido encontrar en este congreso. Gracias a todos por haber sido parte de este sueño, que ahora ya es una realidad, el poder lograr el primer congreso internacional de psicología educativa. Muchas gracias. Y a continuación, para las palabras de agradecimiento, invitamos al licenciado Carlos Jorge Larraeta Mendoza. Bueno, en primera instancia quiero agradecer a nuestras autoridades nacionales, a nuestro sector Jorge Dorado y a nuestra vicesectora Caterina Zico Cernohorska, vicesectora de la universidad, a la jefa de carrera de psicología, licenciada Paola Ramos. Agradecer un cordial saludo a nuestra querida Vicenta Rodríguez, que nos conocemos desde hace tiempo por la Red Iberoamericana de Animación Sociocultural, que ahora vamos a afianzar más lazos justamente a partir del Instituto de Investigación, que ya tenemos conversado distintas temáticas que podemos hacerlo realidad a partir de la universidad. Agradecer a todos y cada una de las personas aquí presentes y los que se encuentran en Zoom. Desde el Instituto de Investigación e Interacción Social y desde la carrera de Psicología podemos decir misión cumplida. Gracias, gracias por confiar en la universidad. Y ha sido un gusto poder volver a ver a ex estudiantes, ahora colegas, ¿no? Donde a partir justamente de estos espacios son espacios de actualización continua. El profesional en psicología tiene que actualizarse continuamente. Ese es el ejemplo que les vamos a dar desde la universidad. ¿Sí? El profesional que no se actualiza se está durmiendo. El profesional que no investiga está durmiendo, ¿no? La actualización y la investigación tienen que ser continua. La interacción social con la comunidad y la investigación no tienen que ir por separado. ¿Sí? Gracias a todos y cada una de las personas que hicieron posible justamente este congreso. Gracias a SICOM,
que justamente nos ayudaron bastante en torno a lo que es este congreso. Gracias, José Heredia, por justamente coadyuvarnos en toda la parte tecnológica. Gracias a los estudiantes, también titulados de psicología, que nos ayudaron en cada una de las salas. Muchas gracias. Gracias a las personas de relaciones públicas que también coadyuvaron, hicieron realidad este congreso. ¿Sí? Muchas gracias. La Universidad Privada San Francisco de Asís se siente muy orgullosa de haber contado con su participación en estos 3 días de congreso. Representa para nosotros un verdadero honor el poder compartir esta satisfacción de lograr una meta más. Bien dicen que todo principio tiene un fin, y este día marca el fin de un principio de una importante etapa en la vida de los que hoy fueron parte de este congreso. Para continuar, invitamos al rector de la universidad, el magíster Jorge Dorado Quiroga. Muy buenas tardes. Un saludo cordial a todos. A pesar de ser un sábado frío de invierno o de principios de invierno en La Paz, veo a la gente alentada para venir a un evento tan importante como este. Permítame primero saludar a nuestra vicerrectora académica nacional, a la ingeniera Caterina Rico, al director del Instituto de Investigación e Interacción Social, el doctor Jorge Carlos Landaeta, a la jefe de la carrera de Psicología, Paulita Ramos. Un saludo especial a nuestra invitada, doctora Vicenta Rodríguez, que viene desde la hermosa y lindísima España, desde nuestra madre patria, representando a la Universidad Castilla-La Mancha, y que obviamente como representante del RIA. Un gusto tenerla acá y realmente poner en alto el sacrificio físico que está haciendo usted a llegar directamente a este congreso. Muchísimas gracias por estar acá. Creo que las conclusiones que han sacado ustedes en este congreso son a las que se está encaminando ahora el mundo. Tenemos muchos desafíos y esos desafíos son encontrados, abarcados, son tocados por cada una de las profesiones que tenemos y por cada una de las especialidades que hay en general, pero particularmente por la psicología. La psicología es la que nos va a ayudar nuevamente a encontrarnos entre nosotros. Yo tengo esa esperanza. Yo alguna vez comentaba con la gente de psicología, con los profesionales en psicología, les decía, en el futuro es importante pensar que la medicina va a estar en manos de la psicología. Nuestros médicos van a ser psicólogos, porque nuestra enfermedad ya está acá. Lo otro es simplemente el cómo vamos a ir recuperando o cambiando órganos, que es la medicina tradicional que conocemos. Pero lo importante es esta otra, que es el tratamiento del ser humano, que a veces nos estamos olvidando y nos alejamos de él. Increíblemente, durante este tiempo de la pandemia, nos hemos acercado con la tecnología de una forma impresionante. La tecnología nos suplió muchísimas cosas. La tecnología nos ayudó inclusive a hacer este congreso. Pero ¿saben qué nos va a ayudar a la tecnología? A relacionarnos entre nosotros, a que seamos personas entre nosotros, a tener esa interacción social. Y eso es una misión importante de esta hermosa y apasionante rama que es la psicología. Tengan la plena seguridad, señor director del instituto, Paulita, que la Universidad San Francisco de Asís apoyará en todos los eventos, en todas las investigaciones y en todo lo que ustedes vayan haciendo hacia adelante en este importante rama. Tengan la plena seguridad que la universidad estará plenamente abierta a poder seguir adelante con este tipo de investigaciones. Y orgullosos y muy agradecidos de recibir
también personajes que vengan a ayudarnos, a cooperarnos y a actualizarnos. A todos los profesionales que han estado acompañándonos, veo también exalumnos que están acá, qué cosa más bonita, porque ahora son nuestros profesionales, vuelven a casa como profesionales. Darles un agradecimiento porque estamos haciendo algo por el bien del ser humano, algo por el bien de nosotros mismos. A la gente que está siguiéndonos en forma virtual, darles el agradecimiento por habernos seguido en todo este congreso y bueno, sigamos adelante. Nuestros mejores saludos para la Universidad de Castilla-La Mancha y que ahora nosotros tenemos el honor de firmar un convenio justamente con ellos. Muchas gracias por estar aquí. Hemos llegado a la etapa final, agradecemos su participación y para agradecer su participación vamos a invitarlos por favor a Relaciones Públicas para que puedan recoger sus certificados. Muchas gracias y tengan una buena tarde.